¿Cuántos quieren decir al mundo que Él es nuestro amor? En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir. Enamorado estoy, en ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir. Enamorado estoy, de ti es mi corazón, quiero gritarlo. Por todas partes lo puedo sentir. Enamorado estoy, de ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, y que no existe nada fuera de tu perfecto amor. ¿Cuántos saben que no existe nada fuera de su amor? Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres el mejor, y que no existe nada fuera de tu perfecto amor. ¿Qué harás en la encrucijada? Quiero invitarle a buscar en el libro de Marcos, capítulo 10, un relato conocido por nosotros, versículo 17. En adelante, le daré lectura en la versión 95, este relato de El joven rico. Marco entonces está proyectado, capítulo 10, versículo 17. Y vamos a compartir la lectura en un versículo alternado cada uno de nosotros. Empiezo leyendo el versículo 17 y así lo vamos a leer hasta el 27 solamente, ¿ya? El joven rico. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta.
anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Afligido por esta palabra, fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús le respondió, iba a decirles: hijos, cuán difícil es que entren en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Aquí en este relato vemos a un hombre que siente la necesidad de ser un seguidor de Jesús, un llamado, y ya conocemos el relato que dice la palabra que él fue y después se fue triste. Interesante que una persona vaya a Jesús y después de un encuentro con Jesús se vaya triste. Nosotros sabemos que un encuentro con Jesús no nos da tristeza, es todo lo contrario, nos da gozo. Pero este hombre se fue triste. Y en este caso el obstáculo no fue el idioma, no fue la cultura, ni la oposición, ni tampoco las barreras culturales, ni tampoco la falta de dinero, sino el obstáculo, él era el mismo. No era lo externo. El impedimento para ser un seguidor de Jesús era él mismo. No fueron los pobres, ni nadie que estuviese dispuesto a no recibir su dinero, sino el obstáculo, el impedimento estaba dentro de él mismo, en su propio corazón. Ahí estaba la barrera. Y el versículo 22 dice, ¿cuál era el problema? Este joven se fue triste, ¿por qué? Porque tenía muchas posesiones. Es el pasaje. Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí está el meollo de todo. Él confiaba en sus posesiones. Hermanos, pero la pregunta es, ¿acaso es malo tener posesiones? Mire, el pasaje dice que él tenía, no dice que tenía posesiones, sino que él tenía muchas posesiones. Y la pregunta es también, ¿acaso es un problema tener muchas posesiones? Tampoco es un problema tener muchas posesiones, porque el pasaje lo dice más adelante, ¿no? En el versículo 24, él dice, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Y ahí está la palabra que dice. No dice a los que tienen posesiones. Entrar en el reino de Dios, ¿a quiénes? A los que confían en las riquezas. A los que confían en las riquezas. El problema no es tener muchas posesiones. El problema es confiar más en las posesiones, en las riquezas, en los bienes, más que en Dios. De hecho, nosotros tenemos casos en la Biblia de hombres ricos que fueron llamados por Dios. Tenemos, por ejemplo, al mismo Zaqueo, ¿cierto? Zaqueo, él repartió la mitad de sus bienes. Él cuadruplicó si alguno le había robado.
pero él se quedó con el resto. No se quedó en la marginalidad. Siguió con sus posesiones y no fue un obstáculo, porque el llamado fue exclusivo para este joven impulsivo. Nosotros tenemos casos en la Biblia, por ejemplo, la riqueza de Salomón, que hace imposible poder calcular las riquezas de Salomón. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 9:13 nos habla de 22.6 toneladas de oro anual recibía Salomón. 22.6 toneladas de oro anual. Eso lo dice la Biblia latinoamericana, en la traducción. Sin embargo, a pesar que Salomón era tan rico, tenía tantas posesiones, eso solamente era el oro, sin considerar todos los bienes que tenía. El mismo Salomón, en Proverbios 23, versículos 4 y 5, él dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas que no son nada? De cierto, se hacen alas como de águila y vuelan al cielo. ¿Qué lo está diciendo Salomón? 22.6 toneladas de oro anuales. Sin embargo, él dice que las riquezas se hacen alas como del águila y vuelan al cielo. Muchos de nuestros hermanos tienen negocios, empresarios algunos, y son el sustento para ellos y sus familias. Y por supuesto que es lícito el poder tenerlos, el poder manejarlos con sabiduría, sus emprendimientos. El problema no son los negocios ni las empresas. El problema es el siguiente, lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El problema no son los negocios, el problema no son las empresas, sino Pablo dice, el problema es enredarse en los negocios de la vida. Oh hermanos, ¿cuántas personas he conocido en la iglesia, aquí y en diferentes lugares? Hermanos que tienen un llamado a las misiones, hermanos que tienen llamados a ministerios, a llamados pastorales, hermanos con un evidente llamado misionero, hermanos de bendición en las congregaciones, que la iglesia se da cuenta que tienen un llamado, pero no aceptaron el reto porque se enredaron en los negocios de la vida. El pasaje lo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Se enredaron los negocios de la vida. Y sabe que cada vez que los veo o escucho de ellos me da tristeza, porque yo conocí el potencial que tenían y de qué forma Dios podía utilizarlos, y de gran bendición en la obra. ¿Cómo se han perdido? Teniendo un tremendo potencial, pero están enredados en los negocios de la vida, y a pesar que han hecho sus vidas, no son felices. No son felices. Pero también está el otro lado, hermanos, hablando de misiones. Una iglesia no será una iglesia misionera si no está dispuesto a levantar o a sostener a los misioneros que el Señor llama. Hermanos, seguiremos orando por que el Señor levante misioneros en la iglesia. Dudamos, ¿cierto? La pregunta es, nuevamente, ¿seguiremos orando para que el Señor levante misioneros y misioneras en la iglesia? ¿O cesamos en esa oración? Porque la pregunta es, si seguimos orando, como ya vimos la vez anterior, que el Señor levante misioneros y misioneras en la iglesia y se vayan al campo
Ahora díganme usted, ¿quién lo sostiene? Bueno, el Señor ya respondió. Ya levantó hermanos y hermanas con llamado misionero. ¿Y ahora qué va a hacer la iglesia? Después que haber orado por ellos. Un amén no es suficiente. Necesitan sostenimiento. Yo a veces pienso que Dios dirá, ¿y para qué oran por misioneros ustedes? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vayan a pasar necesidades, porque ustedes no están dispuestos a sostenerlos. Mejor no oren, déjenlos ahí en la congregación nomás. Déjenlos ahí. Porque si nosotros no vamos, nosotros tenemos que sostener al que el Señor levanta dentro de la iglesia. Pero esto no ocurrirá si está ocurriendo lo que dice el pasaje, si estamos enredados en los negocios de la vida. Fíjese que la palabra enredar significa estamos atrapados en la red. Atrapados, enlazados, enrolado. El término militar aquí, ¿cierto?, que usa el apóstol. Ninguno que milita en los negocios de la vida está enrolado en los negocios de la vida, no en los negocios del Padre. Atrapado. Le he contado más de una oportunidad, pero aquí hay varios hermanos que no saben esto, y porque nunca me he olvidado de un hermano, y lo cuento una y otra vez. Estábamos trabajando en un segundo piso, construyendo la casa pastoral, con los mismos hermanos de la iglesia en Santiago. Y mientras trabajábamos con unos hermanos en la iglesia que eran carpinteros, un hermano que era perito carpintero, conversábamos ahí. Me decía, pastor, ¿no se ha fijado el minimarket de la esquina? Ese hombre empezó con un almacén chiquitito, ¿no? Y mire cómo se ha extendido en un poco tiempo. Primero un almacén, un bazar, después un almacén, se extendió, derribó muralla, y mire cómo se ha extendido, ¿no? Y al cabo de un año este hombre tiene un minimarket. Bueno, dije así es, pues, hermano. Pero ¿sabe qué? Yo tengo curiosidad. ¿Cómo progresó? Bueno, le dije yo también. Pero ¿sabe qué? Dijo, y estábamos arriba en el segundo piso, trabajando. Yo le voy a ir a preguntar, hermano, le dije, por favor, sigamos trabajando, no sea capuchento. No, dijo, yo voy a ir a preguntarle. Y el hermano era el tesorero de nuestra misión. Bueno, yo pensaba que estaba bromeando. No, el hermano se bajó del segundo piso y fue a preguntarle al dueño del negocio cómo había progresado tanto. Y le dice, venga, le dijo, ¿sabe que usted? Yo tengo una curiosidad muy grande. Estamos trabajando aquí con el pastor en el templo y yo tengo una curiosidad. ¿Cómo que usted ha progresado tan rápido? Un bazar, me acuerdo que usted vendía hilo y cosas así. ¿Quiere saber la verdad? Le dijo. Sí, por supuesto, está intrigado. Bueno, es que yo tengo un socio. Yo hice un trato con mi socio. Pero con este socio hay que ser derecho. Así le digo, sí. Con este socio hay que ser derecho. Hay que responderle. Y yo empecé con él, hice un trato con él y él me empezó a proveer y así yo empecé a ampliar mi negocio y todo el tema y yo respondiendo a mi parte, y así empecé y empleé esto. Mira, le dijo. Y le dijo el Señor, ¿y usted quiere saber quién es mi socio? Por supuesto, tengo curiosidad. El Señor. El Señor es mi socio. El Señor me bendice y yo, ahí está, Señor. Tu parte, lo que te corresponde. Señor, mi fidelidad me entrega a ti, Señor. Y el hermano era el tesorero de la iglesia. Yo pensaba que había aprendido el hombre. Cuando llegó me dijo, pastor, nunca me he olvidado. Ese hombre recibe un impacto en su vida.
Quiero decirle lo siguiente, porque este tesorero yo pensaba que había aprendido. Este tesorero sufrió un infarto, hermano, al corazón. ¿Y sabe qué? Lo llevaron de urgencia a Viña del Mar y allá le salvaron la vida de milagro, le colocaron 2 bypass. Ellos vendían sopaipilla y todas las cosas en la casa, aparte del trabajo de construcción. Y no sabía cómo iba a pagar la clínica en Viña del Mar. 5 millones de pesos no es lo mismo de ahora. No lo soltaban de la clínica, sino pagaba la platita primero. Casi le dio otro infarto más. Después que lo recuperaron, le dieron la cuenta. Pero son cosas milagrosas que el Señor hace. Y ahí estaban. Se hizo cadena de oración a nivel nacional. La esposa empezó a vender sopaipillas, pan amasado y todo lo que tenía, pero no era imposible pagar la cuenta. Hasta que un día le dijeron: usted está libre, puede irse. ¿Y qué pasó? Alguien vino y pagó su cuenta. ¿Y quién es ese alguien? No quiso identificarse. Hasta el día de hoy no sé quién fue, ni él tampoco. ¿Quién sería? El Señor. Nunca supe quién pagó la cuenta de la clínica. Pero este hermano, lo primero que hace cuando llega, le dan el alta, viene a la iglesia y dijo: pastor, yo quiero dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. No solamente era por los 5 millones, yo lo veía al hombre llorar y llorar y llorar y llorar al frente y no sabía por qué. Y bueno, tenía muchas razones. Le habían pagado la clínica y todo el tema, y todo lo que había vivido, el salvado de la vida, todo hay paz en su corazón. Pero no esa era la razón del llanto. Era una razón, le pidió perdón a la iglesia, arrepentimiento de sus pecados. Yo no sabía por qué este hombre pedía perdón. Y luego confiesa. Lo que pasa, dijo, que yo vendí una parcela en el campo. Y dijo: la vendí en 5 millones de pesos. Y saqué la cuenta a ver el diezmo. Son 500,000 pesos de diezmo. Ah, no, dijo, mucha plata. No quise dar el diezmo para la iglesia. Así que di 30,000 pesos. Y ahí le dio el infarto. La plata se la pasó a la hija, que estaba recién egresando de psicología, para que levantara una clínica. O sea, construyera ahí un lugar para donde recibir a sus pacientes. Gastó toda la plata en ella. Le fue mal, no vino ningún paciente. Perdió la plata y le vino este problema. ¿Quiere tener al Señor como socio? Con este socio hay que ser derecho. No juegue al cristianismo. A Dios no se le miente. Él conoce nuestra entrada y nuestra salida. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. ¿Cómo están tus negocios? ¿Se convirtió tu billetera? ¿O todavía es pagana? Mi cuñado tenía un colectivo que está en la presencia del Señor, un excelente cristiano, un hombre bíblico. ¿Y la Biblia lo dice? La Biblia lo dice. Ok. Muy bien. Siempre sí. ¿Y lo dice la Biblia? Amén. Ya. Él decía amén a todo lo que la Biblia decía. Recto a las cosas de Dios. Tenía un colectivo y vivía este colectivo. Tenía un chofer a cargo. Y aprendamos, hermanos. Yo aprendí de este varón. Mi cuñado, el auto el día domingo no trabaja. Peleaba con los choferes. Si usted quiere nomás. Pero yo no trabajo, ni mi vehículo tampoco. Es el día del Señor, decía él. Es el día del Señor. Y detenía su auto. Sabía que el día domingo ganaba más. Habían menos vehículos en la calle circulando, menos colectivos. Pero él detenía su auto. Porque era el día del Señor. Y algunos decían alrededor de él: ¿por qué el vecino no trabaja el auto el día domingo? Es que él es cristiano. Ah, él es cristiano. ¿Sabe que a veces son más celosas las cestas que los mismos cristianos? Porque guardan el día sábado.
¿Y por qué el cristiano no debe enrolarse en los negocios de la vida? ¿Qué dice el pasaje? ¿Por qué? ¿A fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué usted y yo no podemos enredarnos en los negocios de la vida? Porque tenemos que agradar a aquel que nos llamó como soldados. Y Cristo Jesús te ha llamado. Hay hermanos que trabajan con justicia y porque tienen que sostener a sus familias por turnos. Y porque muchas veces no les queda otra alternativa. Y tienen que trabajar lamentablemente los días domingos. Pero en mi caso, cuando trabajaba secularmente, no era obligación trabajar el día domingo. Pero antes de conocer a Cristo, algo le conté de mis testimonios en los días, me ofrecía voluntariamente para trabajar el día domingo. ¿Alguien va a trabajar el domingo? Yo. Y después ya ni siquiera me anotaba. Así está, él viene. ¿Pero por qué? Porque yo era un Jonás. Ya saben, les conté. Mi madre la pregunta. Hijo, ¿va a ir a la iglesia hoy día? Es que tengo que trabajar, mamá. Mentiroso, porque yo me anotaba voluntariamente. No era obligación. Hasta que ese día les conté que fui a la casa de Dios. Y nunca más. Ese día yo ahí en el templo hice un compromiso con el Señor. Señor, no voy a trabajar más un día domingo para el hombre. Desde que conocí al Señor sinceramente, jamás trabajé un día domingo, aun cuando recibía a veces después amenazas de despido. No importa, despidan. Pero como tenía 9 años en la empresa, no me sacaban la cuenta primero. No, Señor. Aunque después renuncié voluntariamente. Es increíble, queridos hermanos, porque yo no asistí al templo, hijo de creyentes nomás. Pero cuando yo tuve un encuentro con el Señor, hice una promesa con Él, dedicarle ese día al Señor. Yo quiero decirle que después yo aprendí lo que era ofrendar. No iba preparado a la iglesia para ofrendar. Y menos para diezmar. Aprendí también que había que diezmar. Empecé a apartar mi ofrenda, luego empecé a apartar mi diezmo. Y la primer diezmo, nunca me voy a olvidarme, estimados hermanos, mi primer diezmo que di fueron 1,000 pesos. Pero yo iba sacando pecho al ofrendero. Era como lo máximo que podía hacer. Mi primer sueldo fueron 10,000 pesos. Han pasado 36 años y en ese aspecto fuimos celosos. Me casé con mi esposa, que ustedes la conocen, y ella fue más celosa que yo en ese aspecto. Desde que me entregué a Cristo, me rendí con dinero y todo. Con este socio hay que ser derecho. Antes en la iglesia se escuchaban peticiones de oración para encontrar un trabajo donde no tengan que trabajar los días domingos. Y de esa forma poder servir al Señor. Hoy se escuchan pocos oraciones como esa. Y a veces ocurre que se ofrecen voluntariamente y buscan trabajo sin tener en cuenta este gran detalle. Un pastor contaba de que una hermana llegó muy afectada a hablar con él, llorando, y le dijo: pastor, no sé qué hacer. Mi matrimonio está en las cuerdas, está a punto de romperse. Mi marido, tengo entendido que, por lo que he observado, creo que está coqueteando con otra mujer. Y el pastor le dijo: vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, para que el Señor toque el corazón de ese varón y tengas ojos solamente para ti. Y así fue. Empezaron a orar y finalmente este varón llegó a la iglesia
se entregó a Cristo. Y este matrimonio, un matrimonio hermoso, dijo, se convirtió en un matrimonio hermoso, un brazo derecho de mi ministerio. Amantes del Señor, tuvieron sus hijos y sus hijos también empezaron a asistir a la iglesia. Hermoso matrimonio, hermosa familia, de bendición para la iglesia. Hasta que un día me dice la hermana, pastor, venimos a despedirnos de usted. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso que despedirnos? ¿Se van de la iglesia? Sí, pastor, ¿pero por qué? No, es que no nos vamos de la iglesia solamente, nos vamos de la ciudad. Resulta que mis padres tienen un terreno en el sur y ellos han fallecido. Y resulta que ese terreno es ejido. ¿Y qué significa que el terreno sea ejido? Bueno, es un terreno entregado a un grupo de personas para su explotación, pero ellos no son dueños de él. Pero si ellos no lo explotan, el terreno lo pierden. Entonces, tenemos que irnos a vivir allá. Pero ¿cómo te vas a ir de la iglesia? ¿Te vas a ir al sur a trabajar la tierra? Le dijo el pastor. Sí, que estamos decididos. Es que si no vamos a perder ese terreno que mis padres lo tuvieron. Pero el pastor le dijo, pero véndelo entonces, pues. Pero no te vayas con tu familia a esas soledades del sur. Bueno, es que pastor, no puedo vender el terreno porque el terreno es ejido. No soy la dueña. O sea que ese terreno, le dice el pastor, no vale nada. No vale nada. Si tú no puedes sacar algo de ese terreno, entonces no vale nada. Pero ellos, como matrimonio, tomaron la decisión de irse al sur, hacerse cargo de ese terreno. ¿Cuento corto? El matrimonio se disolvió. El hombre se fue con otra mujer y los hijos se fueron al mundo. Y ella quedó con su terreno ejido en las soledades y lejos de Dios. Hermanos, ¿cuál es el propósito de nuestros planes y proyectos? Que son hermosos, por supuesto. Pero el propósito de irnos a vivir aquí y allá es con el propósito de hacer misiones para el Señor. Porque no escucho muchas veces proyectos familiares, pero que no está considerado el Señor el hacer obras misioneras. No es para gozo personal, que está bien, pero el reino de Dios tiene que ser extendido donde vamos. ¿Nos hemos preguntado si ha sido la voluntad de Dios de ir allá? ¿O de irnos? ¿Tomar cuál decisión? Es con un propósito de oír un llamado misionero. ¿Con qué frecuencia nos podremos congregar? ¿Cómo podremos servir al Señor con nuestros dones, con nuestros talentos? ¿Tendremos la disponibilidad y la facilidad para poder servir al Señor? Hermanos, la pandemia nos ha dejado demasiadas lecciones al respecto para volver a caer en lo mismo. Hay familias que se han desarticulado, se han fracturado en la fe por no congregarse. Los hijos no sirven a Dios. No esperemos a hijos consagrados y dedicados al Señor si nosotros no nos congregamos y no servimos a Dios con nuestros dones y talentos. ¿Y qué dice el texto? Nos hemos enredado en los negocios de la vida, ¿no? ¿En vez de qué? De agradar a aquel que nos llamó por soldado. El cristiano deseará con todo su corazón agradar a Cristo. Y aun cuando esté muy cansado dirá, mejor es estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84:10. Todo lo que hacemos con nuestra vida, hermanos, todo lo que hacemos con nuestra vida, todo lo que hacemos con nuestro trabajo, todo lo que hacemos con nuestros negocios, todo lo que hacemos con nuestro dinero, todo lo que hacemos con nuestras compras, todo lo que hacemos con nuestras ventas, etcétera y etcétera, debe girar en torno a ¿qué? A agradar a aquel que nos llamó por soldado. Si no, estamos perdidos. Hemos perdido el enfoque.
agradar a aquel que nos llamó por soldado. Tal vez por eso, hermano, es que nuestro acceso a la riqueza Dios lo ha limitado. Por eso tal vez Dios no nos concede riquezas. Imagínense si tuviéramos más riquezas. Si ya las que tenemos son un obstáculo, un impedimento, una atadura para poder servir a Dios. Tal vez por eso no tenemos el acceso a ellas. Porque el Señor sabe que entre más tengamos, más ocupados vamos a estar, más alejados vamos a estar del Señor. Es por eso que muchos de nosotros vamos a morir rascando la tierra como Caín, sudor y lágrimas. Pero seremos más leales, más fieles al Señor, aún en esa condición. Pero infieles si estamos en la opulencia y en la abundancia material, enredados en la red de nosotros mismos, sin tiempo, porque tenemos que vigilar lo que tenemos, los dos señores, que dice la Biblia, pero ambos con minúscula. Nótese que la palabra agradar significa complacer, satisfecho, contento, a gusto. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar. ¿A quién? A aquel que nos llamó por soldado. Que nuestro Padre se sienta agradado, complacido, satisfecho, contento, a gusto. Él nos llamó como soldados. ¿Qué nos agrada a nosotros? El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. Eso es lo que a mí me agrada. Que el Padre se sienta complacido, satisfecho, contento con mi vida. Agradar a aquel que nos tomó por soldado. Aquí vemos al joven entusiasta corriendo donde Jesús, arrodillado ante el Señor, llamándole maestro bueno, pero luego se fue triste. Ahora la pregunta es, después que se fue triste, este joven, ¿le seguiría pareciendo tan bueno Jesús? ¿Tendrá ese pensamiento? ¿Seguirá siendo tan bueno Jesús? Después de lo que Jesús le pidió. Porque no solo se fue triste, sino el versículo 22 dice que el joven se fue triste y afligido. ¿Seguirá siendo bueno Jesús después de sus exigencias? Hermanos, Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El hombre más rico lo dice en la Biblia, Salomón. Y ustedes saben lo que hizo Salomón. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Si no es así, tenemos un saco roto. Dice la palabra de Dios en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir, no al revés. Más bienaventurado es dar que recibir. Más feliz, más dichoso, más contentamiento trae el corazón el dar que recibir. Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El enredarnos en el negocio de la vida. No dice el dinero, dice el amor. Y aquí podemos caer todos, porque todos somos tentados. Del pastor para abajo. Un pastor contaba que una hermana llamó a su pastor y le dijo: pastor, a mi esposo
le llegó una herencia de $1.000.000, pero no sé cómo decírselo, porque le puede dar un infarto, pastor, de la impresión. Lo llama a usted que tiene más sabiduría, que se pueda venir a mi casa y ver la manera de poder decírselo a mi esposo, porque de la impresión se puede morir. Ya, hermana, a la tarde voy a su casa. Y llegó el pastor. Ella le dijo, viene el pastor a visitarnos, viene a compartir un rato con nosotros. Ok. Llegó él, el hermano de la iglesia también, lo recibió con mucho contentamiento. Adelante, pastor, todo el tema. Hasta que finalmente el pastor no llevaba cómo tratar el tema. Le dijo, hermano, ¿qué haría usted si tuviera $1.000.000? Y le dije, ¿de dónde, pastor? Apenas tengo que pagar el arriendo. No, pero hipotéticamente, ¿qué haría usted si tuviera $1.000.000? Bueno, el hermano le dijo, mire mi pastor, yo quiero ser sincero. Si así fuera, hipotéticamente, pero quiero ser sincero porque lo hemos conversado con Juanita. A usted lo estimamos tanto, pastor, nuestra familia, que a usted yo le daría la mitad. El pastor se murió de un infarto. A todos nos puede llegar. William Barclay, este comentarista, dijo, por cada 100 personas que pueden soportar la adversidad, ojo, no hay más que una que pueda soportar la prosperidad. ¿Verdad? Por cada 100 personas que puedan soportar la adversidad, no hay más que una que pueda soportar la prosperidad. Toda persona, sin excepción, y ahora ustedes pueden entender tal vez el título de este sermón de esta mañana. Cuando nos encontramos en la encrucijada, todos nos encontraremos en la encrucijada del joven rico, no solamente el joven rico, nos encontraremos en la encrucijada sin ser rico. Tendremos que hacer una elección crucial, todos nosotros, tengamos dinero o no. La encrucijada es hacer los negocios de la vida o agradar a aquel que nos llamó por soldado. Esta es la encrucijada que nos se presentan hoy día a la mañana, hermano. Los negocios de la vida o agradar a aquel que nos llamó por soldado. ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra voluntad? ¿Estar ocupado en nuestras profesiones o en nuestro llamado? Perfeccionarnos secularmente, que por supuesto que está bien, o seminario teológico bíblico. Establecernos en un lugar, comprar casa y establecernos en un lugar, o obedecer el llamado misionero. Encrucijada. Seguir a la meta o darnos por vencido. Perseverancia o renuncia. Televisión o oración. Encrucijada. Chat, WhatsApp o leer la Biblia. ¿Qué hago? Encrucijada. ¿Dormir hasta más tarde o venir el día domingo al templo? Encrucijada. Pero cuando te encuentres en la encrucijada y has decidido tomar el camino de Cristo, un día dirás, qué bueno la elección que hice. No me arrepiento. Estoy preparado para el encuentro con mi Señor. Qué bueno que un día tomé esta decisión. Qué bueno. Qué bueno. Algunos de ustedes han conocido a la persona amada en la iglesia. Han tenido sus hijos en la iglesia. A través de Cristo tienen su familia. Se han casado. Tienen nieto alguno. Otros han sido liberados del mundo.
han sido librados de vicios, de una fractura matrimonial. Otros han visto prodigios, milagros por conocer a Cristo. Un cambio de la tierra al cielo. Qué bueno que fue lo que hice. Qué bueno haber aceptado a Cristo en mi vida. Qué bueno haberme encontrado en esa encrucijada y haber tomado la decisión por Él. Y renunciar a aquello que no me bendice y no me edifica. A mí y a mi familia. Qué bueno. ¿Y cuál es tu elección? ¿Qué debes hacer? ¿En qué encrucijada te ha puesto el Espíritu Santo hoy día en la mañana? ¿Cuál es la encrucijada que el Espíritu te ha hablado? Un varón que vino a verme me dijo que él estaba siendo infiel a su esposa. Y él se creía todo un don Juan, que tenía una esposa y otra mujer se había fijado en él. Se creía más joven, todo el tema. Pero ocurrió lo siguiente. Su esposa enfermó gravemente. Y él me dijo, pastor, entonces me acordé del hombre. Y me fui a la mitad de mi parcela y allá me arrodillé y lloré. Recién valoré lo que tenía. Recién valoré a esa mujer, mi hijo de 6 años y el otro de 8. ¿Qué van a hacer de ellos si mi esposa se me muere? Y me di cuenta de que todo lo que tengo, la empresa que tengo, los 70, 80 trabajadores que tengo no me sirven de nada. No había valorado a mi mujer. Y ahí hablé con el hombre. Le pedí perdón en el centro de mi parcela, arrodillado. Y le pedí que me la devolviera. Y él hizo la obra. Me he vuelto a enamorar de ella. Y la otra mujer le dije, si te he visto no me acuerdo. Entonces me dice, por eso me ve poco por acá, pues me dijo. Ah, sí entiendo, le dije yo, porque por acá está la tentación. No aquí la iglesia. Pero él renunció. Jesús resumió en pocas palabras toda la doctrina de la salvación en este pasaje. Si la salvación dependiera de los esfuerzos de una persona, sería imposible salvarse. Pero la salvación es de Dios. Y todas las cosas son posibles para Dios. El que confía en sí mismo y en su riqueza, en sus posesiones, nunca podrá salvarse. El que confía en el poder salvador, en el amor redentor de Dios, puede por la gracia encontrar la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Los discípulos, por supuesto, estaban sorprendidos por la respuesta de Jesús a este hombre rico. No lograban entender por el concepto que ellos tenían de la riqueza y de los que tenían dinero. Si no se salva el rico, entonces ¿quién se puede salvar? Decían ellos. Pero, hermanos, por las exigencias de Jesús hacia el hombre rico. Pero la pregunta es para nosotros en esta mañana que estamos aquí. Hermanos, ¿las exigencias de Jesús han cambiado? ¿O son las mismas del joven rico? Son las mismas. ¿Y cuáles fueron las exigencias? Observe usted el versículo 21. Son las mismas. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El Evangelio no ha cambiado. Anda, le dice. ¿Qué es lo que está diciendo?
Pónete en movimiento con este fin. Anda ahora. Este es un hombre rico que está acostumbrado a mandar a otros. Y resulta que ahora Jesús lo manda a él. Anda. Primero someterse. Anda. Obediencia. Y nosotros estamos sometidos al Señor. Estamos dispuestos a ir, a andar, ponernos en movimiento por Cristo. Estamos yendo. Ahora Él le dice lo siguiente. Anda. Lo manda. Le ordena. Y luego le dice, vende. Nosotros estamos vendiendo. Un pastor en el seminario nos decía a nosotros, muchachos, ustedes tienen que vender la camisa. ¿Y qué decía eso? Vendan la camisa y cómprense el libro. No estaba diciendo que hiciéramos una feria de las pulgas. ¿Qué decía él? ¿Qué nos quería decir? Y logramos interpretar lo que él decía. No se compren tanta ropa y en vez de comprarse ropa, cómprense libros. Cómprense libros, intrúyanse. Y así fue. Vendan la camisa. Vende. Vender es contrario a comprar. Le dice al hombre rico, vende. No es que tenga que comprar más. Vender es lo contrario a comprar para acumular. No es que vendas tampoco para echar ese dinero al banco. Pero usted, ¿qué es lo que tiene que vender? ¿Qué dice Jesús? Se cuenta que una mujer de buenos recursos económicos visitó a Teresa de Calcuta y le dijo, madre, yo quisiera ser parte de tu trabajo. Y ella le responde, está muy bien. Y después que entró en confianza la mujer adinerada, le dijo a Teresa de Calcuta, ¿sabe qué, Teresa? A mí me encantan los saris. ¿Sabes lo que es el saris? Es el vestido de la India, ¿no? Me encantan los saris. Por eso yo me compro muchas veces los más elegantes, los más caros. Y el que andaba trayendo ella era de unas 800 rupias, esta mujer. Y de la Teresa el sari de la Teresa de Calcuta era de 8 rupias. Saque la cuenta. 800 el valor y el de ella, de Teresa, de 8 rupias. Entonces le dijo a Teresa, por ahí podríamos empezar, si quieres trabajar conmigo. Mira, la próxima vez que te vayas a comprar un saris, cómprate de 500. Y los otros 300, cómprale saris a las mujeres necesitadas. ¿Te parece? Me parece. Aceptó. La mujer se compró un saris de 500, ya no es de 800. Y veía los rostros de las mujeres cuando ella le regalaba los saris a las mujeres pobres. Hasta que la mujer empezó a comprarse saris de 400. Y tenía más saris para regalar. Una alegría inmensa donde iba con los saris. Después de 300. Después empezó a comprarse saris de 200 ella. Y después empezó a comprar saris de 100. Y Teresa Calcuta le dijo, ahí está bien. Pero eran 700 rupias que ya no se compraban ropa para sí misma, sino para los demás. La señora confesó que había cambiado su vida y que ahora tenía una verdadera conciencia de lo que significaba compartir con los demás. Y al ver la alegría de aquellas mujeres, había recibido más de lo que había dado. Ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le llamó por soldado. Ve al hombre rico y vende. Vender también es pensar en los demás. Semana a semana. Usted sabe cómo está la feria y el supermercado en estos tiempos, ¿cierto? Pero pensar en los demás. Un fideo para los necesitados, para las misiones, a mi canasta familiar. Un aceite, un arrocito, lo que sea, para traer para la canasta para los necesitados.
un sari de menos valor, a lo mejor, pensando en los demás. Ninguno se presentará delante de él con las manos vacías. Vende, anda, vende. ¿Y qué más le dice? Da. Da. Pero esto no va a ocurrir el dar, si no ocurren las dos primeras acciones. ¿Cuál? El andar y el vender. Si no hay disposición en el corazón, no podremos dar. Anda y vende y luego da. Dar. Hermanos, las obras misioneras locales son necesitadas, tienen necesidades, una más que otra, pero hay necesidades. Y no quiero enumerar lo que falta, pero hay falta de recursos, hay necesidades. Pero razón tenía una niña cuando se le preguntó en la clase de la escuela dominical, ¿qué es lo que falta para ir a misiones? ¿Qué es lo que falta para ir a misiones?, le preguntó la maestra. Bueno, una niña dijo, algunos dijeron, falta plata, dijeron los niños. Vehículo para ir. Sí, muy bien. Permiso de mi papá. Sí, dijo la maestra, tiene razón. Biblias. Sí. Pero una niña dijo, falta gente. Falta gente. Una respuesta bíblica, ¿cierto? Los obreros son pocos. Falta gente. La semana pasada faltaba gente. Los líderes de obras pasaron al frente. ¿Y sabe qué? Hoy día sigue faltando gente. Sigue faltando gente. Gente que dé, anda, vende y da. Que dé de su tiempo. Sin embargo, pensamos en ejemplos de dar. No podemos dejar de pensar en las iglesias de Macedonia, de 2 Corintios capítulo 8, ¿cierto? Estas iglesias pobres, congregaciones tanto de judíos como de gentiles, que dice el pasaje que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pablo reporta a los corintios cristianos el ejemplo de los cristianos de Macedonia. Los macedónicos, aunque estaban en grande prueba de tribulación, aunque estaban en profunda pobreza, dieron generosamente, abundaron en riqueza, en generosidad. Pablo estaba juntando dinero para ayudar a los cristianos en Jerusalén, quienes estaban pasando por una crisis económica muy grande. De hecho, la historia secular confirma que los romanos tomaron la mayor parte de su riqueza cuando conquistaron la tierra que era la patria de Alejandro Magno. Y entraron en una pobreza las iglesias. Y Pablo dice, doy testimonio que los macedónicos dan de dos maneras. Ellos dan primero conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Bueno, una iglesia que da de acuerdo a sus fuerzas recibe de acuerdo a sus propias necesidades, a lo que tiene, a los recursos que tiene. Pero ellos dieron con agrado. Y es por eso que fue más allá de sus fuerzas. Usted debe recordar el reporte de la ofrenda de la viuda en Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Ilustra también este punto. Ella solo dio 2 blancas, lo cual era una cantidad mínima de dinero, y que lo dio conforme a sus fuerzas, pero dice la Biblia que lo dio todo lo que tenía, y ahí dio más allá de sus propias fuerzas.
Los macedónicos pidieron con ruego al apóstol Pablo que se les concediese el privilegio de dar. Le rogaron, no nos dejes fuera. Por eso el ejemplo de los macedónicos para nosotros, hermanos, es una prueba práctica de que la verdadera generosidad no es un privilegio de aquellos que disfrutan de suficiencia de medios. La ofrenda cristiana es estimada en términos de sacrificio, no de cantidad. La tercera solicitud de Jesús al joven rico de dar se cumple con creces en la iglesia de Macedonia. ¿Por qué? Porque los macedónicos ofrendaron nada menos que para la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué era la iglesia de Jerusalén? La iglesia madre. ¿Se imagina que un día llegara acá al frente una ofrenda de la iglesia pobre de acá, de las obras misioneras de Pan de Azúcar o del Peñón? Tendríamos que caernos de vergüenza. Pero eso ocurrió en Macedonia. Mi hermana en la mañana oraba, y yo que tenía escrito lo que ella dijo en su oración. Nosotros aquí tenemos que recordar que no estamos sentados aquí en esta mañana, que hay otros que han dado antes para la obra, para que nosotros nos sentemos aquí donde estemos. Hay otros que han dado antes. Ahora nos toca a nosotros dar para la próxima generación. Recordar que nos sentábamos en banca, ¿no? Y luego, nadie se quedaba dormido porque la banca era dura, compramos cojines, uno para la espaldita, primero para abajo, ya ahí está bien, pero después dijeron, ay, la espalda también, bueno, compramos otro cojín para la espaldita, y ahí las hermanas cosiendo, compramos el género y todo el tema, y después, ¿no? Y estamos incómodos, hay unas sillas muy cómodas. Ya, vamos a hacer, ¿cómo lo hacemos con la silla? Todo fue un trabajo. Dijimos, ya tal familia compra una silla, etc. Y el Señor empezó a bendecirnos. Nos toca a nosotros. Anda, vende y da. Anda, vende y da. Mire cómo son los pasos. Anda, vende y da. Liberación. Ahora, después de aquellos 3 pasos, Jesús dice, ahora, ven, sígueme y toma tu cruz. Pero primero, anda, vende y da. Nosotros queremos saltarnos esos 3 pasos primero, venir y seguir al Señor. Liberación. Ven, sígueme y toma tu cruz. Esa es la orden del Señor. ¿Y usted? ¿Hay algo que le impide andar con Jesús? ¿Hay algo que tendrá que despojarse? ¿Hay algo que tendrá que dar, soltar para liberarse? Si usted no ha dado estos pasos primero, de ir, vender y dar, debe darlo, porque eso significa desocupar tu corazón, lo que está primero. El enredo de los negocios de la vida, para agradar a aquel que te llamó por soldado. Si usted no ha dado estos pasos, le invito a hacerlo esta mañana. Usted ya vino a Jesús, usted ya tomó la decisión de seguirlo, de tomar la cruz de Jesús, que significa no el esposo ni el vecino complicado, seguir la cruz de Jesús, sacrificio, dolor, renuncia. ¿Cómo se irá usted de aquí? ¿Cómo se fue el joven rico? El joven rico se fue afligido y triste. ¿Y usted cómo se va a ir de aquí? Después de los primeros pasos, anda, vende y da. Y luego, ven y sígueme. ¿Se irá triste o agradecida? Nos vamos a ir de aquí con el propósito de agradar a quien nos tomó como soldados, que en la encrucijada elegimos confiar solamente en Cristo.
que nuestros bienes deben ser usados para el reino de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor, no quiero agregar nada más a tu palabra, solamente quiero pedirte que el Espíritu Santo pueda tocar cada corazón y al encontrarnos en la encrucijada podamos tomar una decisión por ti, por Cristo. Ayúdanos a que tú seas el centro de nuestro corazón, nuestro Señor. Cuando nos encontremos en la encrucijada, y ahora aquí también, en esta mañana, si hay algo que está despojándote de tu gloria y que sea hacia el centro de nuestras vidas, mi Señor, que podamos renunciar a ella, mi Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra y que tu Espíritu Santo quede meditando, haga meditar a cada corazón que en esta mañana estuvo presente y que tú permitiste que vinieran a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Escucha la voz de Dios que te dice: te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré, permaneceré contigo hasta el fin. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor, con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Yeah, yeah, yeah. Vamos, dilo conmigo. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Heme aquí, díselo. Envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Levanta tus manos un momento y dile conmigo: heme aquí. Vamos, díselo: heme aquí, envíame. Yeah. Sí, dile a la persona que está junto a ti: Dios te ha sellado. Díselo: Dios te ha sellado para sus propósitos. Díselo a tu amigo, díselo a tu hermano. No me lo cantes a mí, no se lo cantes al Señor, cántaselo a tu hermano. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica.